Buen día, doctor. En esta tarde le voy a explicar lo que realicé en mi examen. El primero se deseaba concentrar sosa cáustica de 5 a 50% en un evaporador de triple efecto. Al evaporador entran 50.000 libras de disolución a 80 grados Fahrenheit. Se dispone de vapor a 15 psi manométricas y el vacío se mantiene a 50 altura absoluta. Determine la cantidad de vapor vivo requerido y notaban los coeficientes de U1, U2 y U3. ¿Cuál es la capacidad y la economía del vapor? Entonces comenzamos con un pequeño esquema, determinamos las cantidades de U, determinamos el punto de ebullición en el último efecto, la presión absoluta de 50 torr la convertimos y nos dio una T de saturación de 100.51. De la figura 8.4 del Jan Copy sacamos la temperatura al 100.51 y X en 50 y nos da una temperatura 3 de solución de 174 grados Fahrenheit, que es esta de aquí. Y después la elevación del punto de ebullición que nos daba el 73.49. Hicimos un balance total y de sólidos para la cantidad de evaporación y dijimos que era el B total, que el B total era B1 más B2 más B3, que era una suposición inicial, y con eso sacamos el balance de sólidos y nos da que L3 es igual a 5.000 libras sobre hora. Después regresamos al balance total y sacamos el volumen total, que es 45.000. Mediante eso supusimos que B1, B2 y B3 iba a ser lo mismo, entonces los 45.000 los dividimos entre 3. Y para el efecto 1 sacamos L1, sacamos L2 y sacamos L3 con la suposición. Y aquí recordando que en L3 el balance concuerda con lo que habíamos estipulado en el balance de sólidos. Entonces encontramos X1, X2, X3 para la fase sólida, que nos daban de 0.0714, 0.1242 y 0.50, cumpliendo también con lo que nos decía el ejercicio, que era a la salida a 0.3. Entonces para el siguiente busquemos la estimación de delta T1, delta T2 y delta T3 y la suma y de la elevación del punto de ebullición. Para la T3 a 174 nos daba 101.55, a la T de saturación de 4, que era la de condensador, y a la elevación del punto de ebullición 3 de 73.49. Sacamos la P absoluta, que al final es que es la manométrica más la atmosférica, y es de 29.09, y la temperatura de saturación es de 249.73. Después asumimos que la sumatoria iba a ser igual a 0 y asumimos presiones. Una P2 de 1.82, una T de saturación de 122.3, una T de saturación de 122.37 y una X2 de 0.1249, notaba una T de solución de 127 y una elevación de 4.63. La P1 le evaluamos a 2.667, nos dio una temperatura de saturación de 136.63 y una T de saturación de 136.73, una T de solución de 138 y una X1 0.714 y una elevación del punto de ebullición de 1.37 grados Fahrenheit. Hicimos la sumatoria de T de saturación 1 menos la T3, que es la de saturación, y menos la sumatoria de las elevaciones del punto de ebullición y nos daba en 69.732. Sacamos delta 1 mediante los coeficientes de película que nos daban para delta T1, que era multiplicarlo por 1 entre 650, que era para 1, y el otro por 1 entre 800 y el otro por 1 entre ¿cómo se llama? Entre 900. Entonces nos daban los valores de 27.51, 22.35 y 19.87. Como F entra frío, por lo que disminuimos un poco la temperatura en el delta T1 y en el delta T2 y se aumentó en el delta y se disminuyeron todas las temperaturas
nos daban de 28.547, de 21.923 y de delta 3 a 19.752. Y aquí hicimos todo el diagrama para los efectos: 249.732, 222.22 grados Fahrenheit, 220.852, 198.929, 144.299, 179 y la T de saturación a 10.51. Hicimos para el efecto 1, hicimos todas las correlaciones, sacamos la delta de vaporización, sacamos mediante los balances, sacamos a 0.714, que era esto, la entalpía del líquido, la sacamos, la entalpía del vapor, aquí está, y con eso encontramos primero nuestra ecuación 1, lo mismo procedió para la ecuación número 2 y para la ecuación número 3. Encontramos mediante la figura 8.43 con el A9 de Sengel, con el A6 de Sengel, se encontraron todos esos y resolviendo el sistema de ecuaciones nos daban eso, que eran valores, y concluimos que eran valores muy cercanos a 15.000. Encontramos los calores mediante la ecuación de diseño y mediante eso encontramos los calores de la ecuación de diseño. Encontramos el calor 1, el calor 2, el calor 3, pero vimos que las áreas no eran delta 1, delta 2 y delta 3 no eran iguales entre ellas. Entonces, corrigiendo, hicimos una aproximada y nos dio 944.66 y volvimos a corregir todo, encontrar X1, las temperaturas de saturación, elevación del punto de ebullición, la X2, elevación del punto de ebullición, temperatura de saturación, la X3. Y como vemos aquí, 0.499, pero es 0.5. Entonces la delta T disponible es de 71.622, calculamos delta T1, esto es por el área 1 del área aproximada y es el delta T1. Y sacamos lo mismo para delta T2, que era delta T2 por A2 entre área aproximada, y lo mismo para delta T3. Después, para que la sumatoria que era de 71.5, se reconsideraba que la sumatoria quedaba de 71.62. Y se hicieron unas pequeñas sumatorias para que los delta T quedaran en ese valor. Y aquí tenemos la delta TS1, de delta T1, TS1, T1, TS2, T2, TS3, T3 y la temperatura de condensación. Y se volvió a hacer las correcciones para el balance. Y se encontraron unas nuevas X, la entalpía de vaporización, el delta de vaporización del líquido. Y se relacionaron estas funciones mediante las ecuaciones, se relacionó todo y después se resolvió el sistema de ecuaciones, se encontraron S, L1, L2 y nos dieron estos valores, se encontraron los calores y las áreas, y para el efecto 2 también, para el efecto 3 se sacó una área aproximada y esa es la capacidad de cada tubo, que es la capacidad de cada evaporador, perdón. Al final era de 938.97, perdón, de 965.46. Y se sacó la economía del vapor, que es B1 más B2 más B3 entre S, y eso es de 2.043. Ahora procedemos al ejercicio número 2, que nos decía que se desea diseñar una calandra de circulación natural para ebullición a 5.000 libras de hora de clorobenzeno a la presión atmosférica, cuál es el área del intercambiador y determine la menor área con que se puede diseñar. La normal de ebullición de clorobenceno es de 135 y la suerte crítica es de 382. Entonces hicimos un pequeño esquemita, aquí donde está la calandria, sacamos la temperatura de ebullición, la temperatura crítica, sacamos este valor de aquí, que es del manual de Terry, que lo sacamos de la tabla
de 250 para el clorobenceno y nos dio un valor de 313.45, que es el delta de vaporización. Y por la tabla 13.2 del libro de McCabe, vimos que se estimaban entre 900 y 1250, entonces yo decidí hacer una media, me da un valor de 1075 watts. La masa la pasamos a gramos sobre segundo para relacionarse con la delta S, y encontrando el Q encontramos que delta por M era igual a S, y que el área era, por la ecuación de diseño, era Q entre, y asumimos un delta T de 50 y nos daba 197, 476.075 y nos daba un área de 3.67. Bueno, encontraremos el área menor y supusimos que se va a aparecer el 50%, multiplicamos, daba 315 gramos y delta M era 315, 313.45 sobre gramos y nos daba 98.736 y el área mínima será de 2.04 metros. Esa era el área mínima requerida para que nos pedía el ejercicio. Era el área mínima con la que se podía diseñar esta calandria. El ejercicio de que nos dice 2 kilogramos de un destilado de 35 API se enfría a 240, 120 usando agua de enfriamiento que entra a 75 grados Fahrenheit y sale a 120. Se dispone de un intercambiador 1-2, un paso de coraza de 19 un cuarto de 10 con 202 cilindros de 2 cuartos y diámetro O de 16 BWG y 18 feet de largo, arreglando en cuadrado con un in de paso y los deflectores se hacían 6 en calcula el factor de construcción y hay puntos extras si se determina la caída de presión. Hicimos un pequeño esquema, sacamos el TI, la masa la pasamos a libra hora, el de out es 3/4 in, lo pasamos a pie, igual el pitch y la P de 6 in la pasamos, el destilado, la H, nos damos una T media y después también una T media para el agua de enfriamiento, encontrando la gravedad específica, encontramos la gravedad específica de 0.85, la densidad va a ser de 0.53. Estos datos los encontramos en la gráfica de Kean para un API de 0.35 y buscamos tanto para K, CP y U. Calculamos el calor y nos da un calor de 762.67 BTU por segundo. El área la calculamos, pero el área total era el número por pi, por el diámetro, por la longitud, que eran 18 pies. Sacamos y multiplicado por, y aquí también sacamos el delta TL, y con la U de diseño sacamos, ¿cómo se llama? La U de diseño, perdón, con la ecuación de diseño, sacamos la U de diseño y nos da de 49.21 BTU. Encontrando Z y NH las encontramos por la figura 15.6. Encontramos que FB era 0.23 y la corrección de la área logarítmica era de 0.7112. Y la corregida era de 51.52, aquí lo hicimos para la coraza. Encontramos SB, NB que eran los tubos por el FB que era de 0.1955 y encontramos con eso SB. Después SC que era P por DS que es el diámetro que eran de 19.3, un cuarto, perdón, menos 1 menos el diámetro out entre el pitch y nos daba de 0.1961 y sacamos GB y GC y eso nos daban los valores de 164.179 y 222.110 y nos daba un G que con eso encontramos y con eso encontramos nuestro HO metiendo todos los valores y 91 y nos da un valor de 91.44. Después encontramos el Reynolds para los tubos, que era de 4M entre N. N eran los números de los tubos entre 2, era de 106. Y nos da un Reynolds de 4.484.15 y era un número turbulento. Usamos esta ecuación. El Reynolds de 0.8 era 1.3 multiplicado por 0.23 y encontramos todos estos valores, solo que estos eran para los valores dentro de los tubos. Y nos da un valor de 74.69 BTU. Y la resistencia dominante dijimos que era la HI y después sacamos nuestro U interno y nuestra U de diseño era, y con eso calculamos
mediante este K del acero, el X de acero, el diámetro, este es el diámetro logarítmico, este es HO, este es HI, y con eso encontramos UO de 35.18, que es la resistencia, el coeficiente externo, y con esto encontramos lo que nos pedía el ejercicio, que era ¿cómo se llama? El factor de obstrucción. Y con eso encontramos el factor de obstrucción, que era U2, UO más 1 entre HD, y el factor de obstrucción era de 0.0612 por Fahrenheit por hora entre BTU. Y con eso concluíamos el ejercicio. Creo que respecto al ejercicio 1, le voy a mandar también mejores fotos, porque a partir del ejercicio 1 miro que hay ciertas partes un poco borrosas, entonces le enviaré unas mejores fotos. Ya con eso, pues, eso es todo, ingeniero. Muchas gracias.